Vamos a la Biblia, por favor, abra su Biblia en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Hoy quisiera hablar acerca de cuáles son los deberes de la iglesia. ¿Cuáles son los deberes de la iglesia? Dice el apóstol Pablo escribiéndole a el pastor Timoteo: esto te escribo, y aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Señor, te doy gracias por tu palabra. Oro para que tu Espíritu Santo, Señor, que hace que podamos entender las cosas espirituales, pueda hoy, Señor, en nuestro corazón, en el interior de nuestro ser espiritual, Señor, edificarnos, fortalecernos, corregirnos, enseñarnos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te damos gracias en esta preciosa mañana. No quisiera comenzar con una lista de actividades que debe de hacer la iglesia, sino que antes me gustaría primero eliminar algunas de las ideas que no es la iglesia, de lo que no es la iglesia. La iglesia no es un edificio. Creo que aquí en esta casa lo sabemos todos. A veces tenemos la costumbre de decir vamos a la iglesia, pero realmente esto no es la iglesia. Este es un edificio donde se congrega la iglesia, ¿cierto? Entonces debemos de corregir eso, ¿me entiende? Porque nosotros debemos de aprender que la iglesia somos nosotros. Entonces la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una denominación. Creo que el hombre ha hecho tanto partidismo, tantos grupos, y ha fragmentado lo que se llama iglesia y solamente reconoce tal grupo que esa es la iglesia, esta la iglesia, por la denominación que tiene y por las doctrinas a veces que tiene. Pero tampoco eso define la iglesia. La iglesia no es tampoco una organización, porque hay muchas organizaciones que no son iglesia. Tampoco la iglesia no es un grupo de personas que se reúnen en un edificio, porque los políticos se reúnen en un edificio, ¿cierto? Los musulmanes se reúnen en un edificio. Y así diferentes grupos religiosos se reúnen en edificios, pero no son iglesia. La iglesia, ¿qué es? Bueno, acabamos de leer una porción de las escrituras en Timoteo, donde dice el apóstol Pablo que la iglesia es la casa del Dios viviente, ¿cierto? La casa del Dios viviente, o dicho de otra forma, la casa donde Dios vive, donde Dios mora. La iglesia, dice Pablo, que es la columna y baluarte de la verdad. En aquellos tiempos los edificios tenían columnas y baluartes. Los baluartes eran los que sostenían y defendían y mantenían el peso de la columna. Y la columna era la que levantaba el techo. Así es la iglesia. La iglesia sostiene y levanta la verdad de Dios aquí en la tierra. La iglesia es la sal, dice la palabra del Señor del mundo. Pero si la iglesia perdiese su sabor, ¿con qué será salada la tierra? Así que la iglesia es algo especial, pero existe una metáfora donde el apóstol Pablo, creo yo, que describe con más exactitud lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de lo que es la iglesia. La iglesia, dice el apóstol Pablo, que es el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. Escribiéndole el apóstol a los corintios, les dice lo que es la iglesia. Vosotros, pues, sois el cuerpo de ¿qué? De Cristo. Miembros, cada uno en particular. El apóstol Pablo ilustra
que la iglesia es como si fuese un cuerpo. Cada uno de los miembros, cada uno de los que conforman la iglesia son miembros del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Y eso es algo muy extraordinario que debemos tener siempre nosotros en mente. Entonces, la iglesia es eso. El versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Es qué? El cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Lo primero que debemos estar claros es que la iglesia es primero. Y después la iglesia debe de hacer. Lo primero que Dios quiere es que nosotros, cada uno de nosotros sepamos quiénes somos, para que después entendamos lo que debemos hacer. Lo más importante para Dios es el ser, no el hacer. Primero es el ser y después el hacer. Por eso dije que no quería comenzar con una lista de cosas que debemos de hacer, sino primero quiero comenzar que entendamos qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Ahora, en la carta a los Corintios capítulo 12 dice, versículo 13, por favor venga conmigo, 12 versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, le está hablando Pablo a la iglesia, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Vean lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que cuando nosotros creímos en Cristo, cuando se nos predicó el evangelio y nosotros, ¿verdad? El Espíritu del Señor produjo en nuestro corazón arrepentimiento y volvimos nuestro corazón al Señor y creímos en Cristo, nosotros fuimos bautizados. La palabra bautizados quiere decir metidos en. Fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Fuimos metidos en el cuerpo de Cristo. Es como que si hubiésemos sido injertados en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando creímos en Cristo. Cuando el Espíritu del Señor obró en nuestros corazones. Todos nosotros los que nos hemos arrepentido y hemos nacido de nuevo, esa es la iglesia. Entonces la iglesia debe de definirse por algo. La iglesia es la vida resucitada en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. La iglesia es la vida resucitada en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es que dice la Escritura que somos el cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito de un cuerpo? Hablando biológicamente, ¿cuál es el propósito de un cuerpo? Bueno, la vida biológica de un cuerpo es para expresar esa vida, ¿cierto? El cuerpo es como una vitrina que solamente expresa lo que hay dentro, ¿cierto? Por eso Jesús dijo que de la abundancia de la boca, ¿qué? Habla nuestro corazón. O sea, lo que hay dentro se expresa. Ahora, así es un cuerpo. Lo que hay dentro del cuerpo se expresa. Si el cuerpo no tuviese vida, ¿qué sería? Un cadáver. ¿Cierto? Bueno, eso era lo que éramos antes de estar en Cristo. Antes de ser bautizados en Cristo. El apóstol Pablo dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es verdad que estábamos biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y Dios, por su gracia, por la vida de su Espíritu, nos dio vida. Por eso es que somos el cuerpo de Cristo, porque tenemos la vida espiritual de Cristo dentro de nosotros. Esos son los que conforman la iglesia. Ahora, el deber principal de la iglesia, entonces, debe de ser expresar a Cristo.
¿Cuál es el deber principal de la iglesia? Expresar a Cristo. Ese es el deber principal. A veces, muchas de las veces, lo primero que empezamos a decirle a la iglesia lo que debe de ser, lo que debe de hacer. Y comenzamos con actividades y no está mal. Pero la iglesia tiene que estar clara quién es y para qué está en la tierra. Y la iglesia está para expresar a Cristo. ¿Ve? Para expresar ¿qué cosa? Para expresar su vida, para expresar su naturaleza, para expresar su mente y para expresar su carácter. Así es como la iglesia comienza a expresar la vida, la naturaleza, el carácter de Cristo. La iglesia es la responsable de expresar eso. Por eso que le dije yo que muchos grupos se pueden reunir, pero si no son iglesias no expresan a Cristo. Así que de acuerdo a lo que leímos en Efesios, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Dios el Padre a la iglesia le dio a Cristo como cabeza para que esa cabeza llene todos los miembros de su vida en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que el Señor está haciendo con aquellos que son su iglesia. Está obrando en el interior de cada uno de los corazones para que la iglesia se exprese la vida, para que la iglesia exprese la vida de Cristo. Eso tiene que implicar que el yo tiene que morir. Vuelvo a repetir. Para que la vida de Cristo se exprese, es necesario que el yo tenga que morir. Que el yo tenga que morir. ¿Qué es morir al yo? ¿Qué es morir al yo? Morir al yo es dejar de ser gobernados por nuestra propia voluntad. Morir al yo es dejar nuestros propios deseos carnales que nos han gobernado por mucho tiempo. Morir al yo es dejar nuestros intereses personales. Morir al yo es dejar nuestro orgullo. Morir al yo es dejar de mantener reaccionando todo el tiempo en nuestra propia defensa. Eso es morir al yo. Dicho de otra manera, morir al yo es tomar la cruz. Morir al yo es morir a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos. ¿Ve? A esas cosas que se levantan dentro de nosotros que a veces quieren reaccionar y justificar nuestra reacción. Por ejemplo, el yo dice, tengo ganas de discutir, gritar fuerte para que sepa quién soy yo. Eso puede decir el hombre o la mujer en la familia. Pero Cristo en mí me recuerda que la blanda respuesta aplaca la ira. El yo dice cuando es ofendido, no lo voy a perdonar. Pero Cristo en mí dice, perdona como yo te he perdonado. El yo dice hasta que pase esta cosa que me está diciendo, después de esto me voy a vengar. Pero Cristo en ti dice, dejar lugar a mi trato, porque mía es la venganza. Eso dentro de nosotros. Cuando está la vida de Cristo, comenzamos a escuchar su voz. La voz de su Santo Espíritu que habla dentro de nosotros. Así que morir al yo implica tomar la cruz. Morir al yo implica dejar de vivir haciendo morir nuestra propia voluntad. O sea, dejar de morir a esos deseos que nos gobiernan. Y morir al yo tiene que ver con la circuncisión dentro de nuestro corazón, donde Dios por su Espíritu hace una separación, ¿verdad? De lo sucio, de lo perverso, de lo malo que hay en el corazón. Y comienza la vida de Cristo a manifestarse en el interior y por ende tiene una expresión al exterior. Eso es lo que hace la vida de Cristo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo se expresa la naturaleza de Cristo? Vengan conmigo a este texto, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pedro dice que la iglesia tiene la naturaleza divina. Diga la naturaleza divina. Cada uno de los cuerpos, cada uno de los miembros del cuerpo tiene la naturaleza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas
que pertenecen a la vida. Está hablando de la vida de Cristo, la vida Zoé, la vida de Dios. Pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, ¿qué cosa? Dadas. O sea, no es porque usted sea bueno, es por gracia, Dios le dio su vida. Nos han sido dadas por su divino, ¿qué? Poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegases a participar de la naturaleza, ¿qué? Divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias o a causa de los deseos carnales. Para eso se nos fue dada esta naturaleza divina. ¿Ve? Esta naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? Bueno, la naturaleza divina es lo que Cristo es en el interior. Dicho de otra manera, la naturaleza divina de Cristo es santa. ¿Es qué? Santa. Es amorosa. Es justa. Es humilde. Es misericordiosa. Es verdadera. Esa es la naturaleza. Esa es la naturaleza que hay en Cristo. Y si Cristo está en ti, esa es la naturaleza que se debería de expresar a través de sus miembros. Ahora, cuando esa naturaleza de Cristo se expresa en los miembros del cuerpo de Cristo, comienza a verse esas mismas cualidades de las cuales están en Cristo. Comienzan a expresarse en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta es cómo debemos o cómo podríamos ver esa naturaleza. ¿Cómo tú podrías identificar si esa naturaleza del Señor en ti se está manifestando o está obrando en el interior de tu propio corazón? Bueno, esa naturaleza santa de Cristo se expresa cuando, por ejemplo, un creyente rechaza lo que sabe que desagrada a la voluntad de Dios. Cuando dentro de tu corazón el Espíritu Santo del Señor comienza a producir, ¿verdad?, repudio a cosas que tú sabes dentro de tu corazón que el Espíritu Santo te muestra que son desagradables y tú rechazas eso, quiere decir que la naturaleza santa del Señor se está manifestando. Y por ende, la gente lo comienza a ver. Tu familia lo comienza a ver. Los compañeros del trabajo lo comienzan a ver. Tu esposo y esposa lo comienzan a ver. ¿Por qué? Porque está viendo una expresión de una realidad santa que está en tu propio corazón. Por eso es que el apóstol Pablo dice eso. Cuando la naturaleza amorosa de Cristo se expresa, es cuando el bien del otro, aun cuando no recibimos nada a cambio, tú lo amas a pesar de eso. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros, ¿cierto? Dice que siendo enemigos de Él, Él se despojó de su gloria que tenía. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Porque su naturaleza divina es así. Aun cuando sabía que muchos lo iban a rechazar, ¿ve? Él determinó ir a la cruz para morir por todo el mundo. Aunque muchos del mundo desprecian a Cristo. Pero ese es el amor del Señor. ¿Ve? Por ejemplo, ayudas a un hermano enfermo. Y quizás nunca te agradezca después. Pero eso no importa. Porque la naturaleza divina, amorosa del Señor está en tu corazón. Tú no esperas algo a cambio porque es la naturaleza del Señor. El amor de Dios es así. Cuando te perdona, te perdona. Él no está, pero si me haces otra me la pagas. No. Él no es así. ¿Ve? Esa es su naturaleza divina de Él. La naturaleza justa de Cristo se expresa cuando tratas a las personas correctamente. No haces favoritismo ni ventajas personales. ¿Ve? ¿Cómo le explico esto? Bueno, imagínese dentro de la familia. ¿Ve? Puede haber un papá y una mamá que dice que tiene la naturaleza divina, pero siempre tiene una inclinación hacia un hijo o hacia el otro. Y cuando usted viene a ver, lo que empieza a generar en la familia es contienda entre los hijos. ¿Ve?
Eso no es la naturaleza divina. La naturaleza divina comienza, si va a corregir, corrige de una manera, ¿verdad? Justa, correcta. ¿Cierto o no? El apóstol Santiago dice en su carta, segundo capítulo 2, verso 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, una iglesia que se está desarrollando en la naturaleza divina, ¿verdad? Comienza a practicar la justicia. Nunca va a ver que el creyente que realmente está creciendo y está desarrollando esta naturaleza justa, nunca va a ser acepción de personas. Porque el Señor así es. Él no hace acepción de personas. Él quiere que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Bueno, cuando en un cristiano la naturaleza justa del Señor comienza a desarrollarse, eso es lo que va a suceder. Va a ser una persona siempre, cuando hay un conflicto entre hermanos, por ejemplo, siempre vas a ser neutral. Lo que vas a buscar siempre es ¿qué cosa? Edificar. Vas a aconsejar un matrimonio y ¿cuál va a ser la postura tuya? Bueno, ser neutral, ¿verdad? Lo que tú quieres hacer ahí es ¿qué cosa? Poner la paz, porque tú eres un constructor de paz. Porque fuiste reconciliado también y tú tienes un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. No solamente traes a las personas a Cristo, también buscas que en la iglesia de Cristo haya unidad, haya armonía, haya amor. ¿Ve? Y eso es lo que cultivamos en la iglesia. Eso es lo que deberíamos de estar cultivando. Cuando usted escucha hablar a un hermano o hermana de otra hermana, inmediatamente interceda. ¿Ve? No para ponerse a favor de una o de la otra, no. Interceda ¿para qué? Interceda para decir, ¿saben qué? Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted nunca ha visto un hombre, a menos que esté loco, mordiéndose, ¿cierto? Y el apóstol Pablo dice, aconseja a la iglesia, dice, ¿verdad? Que tengamos cuidado, no sea que nos vayamos a morder y nos vayamos a consumir. Entonces nosotros la iglesia tenemos que tener el cuidado. Pero cuando estamos creciendo en esta naturaleza justa, no vamos a actuar así. ¿Ve? La naturaleza humilde de Cristo se expresa cuando no necesita sobresalir, ni creerse mejor que la otra persona, ni creer que tienes la razón, aun cuando te equivocas y estás montado en tu macho de que tú tienes la razón. No. La persona que está creciendo en esta naturaleza puede reconocer fácil, pues si es un ser humano que está en un proceso de crecimiento y de perfección, pero puedes reconocer tus errores. ¿Y cómo es que reconoces tus errores? Porque la naturaleza divina del Señor está obrando. Te comienza a ser una persona humilde, ¿verdad? Puedes pedir perdón si te equivocaste. Puedes reconocer, fallé. Pero eso lo hace la naturaleza divina en el Señor, en usted. Y por eso está generando humildad en su propio corazón. No hay contiendas. No sucede eso. La naturaleza misericordiosa de Cristo se expresa cuando no tratas al hermano conforme a su falta. Muchas de las veces quizá un hermano falla. Y si tú tienes la naturaleza misericordiosa del Señor, tú vas a ir con el hermano de la misma manera como el Señor fue contigo. Con misericordia, no con juicio. No querer destruir a los hermanos. No. Vas con un corazón de ¿qué? Misericordioso. Misericordioso. Cuando falla alguien, ¿qué deberíamos de hacer nosotros la iglesia? ¿Criticar a la gente? No. Miren lo que dice Pablo que deberíamos de hacer. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, dice Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que tienen la naturaleza divina, dicho de otra forma, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Vea, de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que también tú seas ¿qué? Tentado, porque tú también puedes fallar. El que esté firme, mire que no caiga. ¿Cierto? Gloria a Dios. Si te has mantenido, gloria a Dios por eso.
Gloria a Dios si tú has podido vencer tus debilidades, el Señor te ha ayudado, gloria a Dios por eso. Pero no te da el derecho para vivir juzgando al que falló. No, nosotros no somos así. No deberíamos de ser así. Esa no es la naturaleza divina que debería de estar gobernando nuestro corazón. Esa es la naturaleza de la carne. ¿Ve? Entonces dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Ve? La ley de su amor, la ley del amor. La naturaleza verdadera de Cristo se expresa cuando vive sin hipocresía ni engaño. Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. Nosotros tenemos la naturaleza divina y la naturaleza del Señor es verdadera. Entonces, deberíamos de vivir así. Cuando tú dices tu palabra, cúmplela. No digas sí y al ratito sales con un no. Dice la palabra que tu no sea no o tu sí sea sí. Pero el que hace más de esto dice de mal procede. O sea, en pocas palabras, cuando vives quebrantando cada rato tu palabra, estás mostrando algo, un problema de tu carácter. Y tú y yo tenemos la naturaleza divina, para eso se nos fue dada. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo sea formado. Para que podamos expresar realmente un carácter formado en nosotros. ¿Ve? Eso es lo que hace la naturaleza divina en nosotros. Nos enseña a ser personas verdaderas, personas sinceras, personas honestas. No tienes que vivir mintiendo. La naturaleza divina es verdadera y eso es lo que tiene que producir en el corazón de cada uno de nosotros. Vivimos así, es cierto, pero ahora no podemos seguir. Si está la vida del Señor, eso comienza el Señor a redarguir en el corazón y a renunciar a esas cosas que son mentirosas, que son doble cara. ¿Por qué? Porque se está manifestando la naturaleza verdadera del Señor. Ahora, la pregunta es, ya vimos que la naturaleza divina, ya vimos que la vida de Cristo se debe de expresar. La pregunta sería, ¿cómo se expresa la mente de Cristo? Porque dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. La iglesia tiene la mente de Cristo. Eso no quiere decir que la iglesia ya piensa exactamente como Cristo. No, estamos en ese proceso. Por eso dice que, ¿verdad? Él lo dio por cabeza a la iglesia para que lo llene todo en todo. Y él es lo que está haciendo el Señor, está cambiando. Nos está ayudando a renovar nuestros pensamientos, ¿cierto? Pero la iglesia tiene la capacidad de pensar como Cristo. Aunque todavía no haya llegado allí, pero tenemos la capacidad de pensar, de tener pensamientos del Señor, pensamientos de Dios. Fuimos creados para eso. ¿Ve? Cuando Dios creó al hombre, Dios se impartió en el hombre y tenía esa comunión espiritual y el hombre era como Dios. ¿Ve? Entonces, tenía esa característica. Y el apóstol Pablo dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Así que eso es muy importante. ¿Cómo expresamos la mente de Cristo? La mente de Cristo se expresa con pensamientos y con lo que decimos. Porque tú piensas, después dices y luego haces. Y tú tienes que ser congruente. Si tienes la naturaleza del Señor y tienes la mente de Cristo, tu pensamiento tiene que llevarte a tu decir, pero también tu decir tiene que ser tu hacer. No al revés. Dices una cosa, pero haces otra cosa. Eso es incongruencia. Eso es lo que era, hermano. Porque realmente el pecado nos afectó. Pero cuando realmente comienza la naturaleza divina a gobernar nuestros pensamientos, tú sabes cuál es el orden. Es Dios hablándote, ¿ve? Para que tú puedas decir, pero lo que vas a decir lo vas a hacer. ¿Entiendes? Así que eso es muy importante. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que es tener la mente de Cristo. Por ejemplo, imagínense un conflicto. Y uno piensa lo primero, ¿cómo gano esta pelea que tengo con la mujer o con el esposo? ¿Cierto? Es lo primero. Ni está escuchando lo que dice, lo que está usted pensando es cómo le voy a ganar. ¿Cierto? Esa es la mente carnal. Esa es la mente natural. Pero la mente de Cristo, lo primero que piensa es cómo honro al Señor con esta conversación. Entonces quizá te vas a ver como que perdiste, pero realmente honraste la mente de Cristo. Tu pensamiento fue como el pensamiento del Señor. Dice que lo golpeaban al Señor y decían, ¿quién te pegó? Y se quedaba callado, ¿cierto? A veces se quedaba callado.
Porque la mente de Cristo piensa de otra manera diferente a la que nosotros pensamos. Entonces, cuando ves a una persona en necesidad, es muy posible, ¿ve?, que tu mente diga, ese no es mi problema. ¿Por qué no aguardó? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no sacó sus papeles antes? Ese es tu pensamiento natural. Pero la mente de Cristo no es así. La mente de Cristo es movida a compasión, a misericordia. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Se da cuenta que cuando comenzamos realmente a entender que esta vida todo eso genera? Entonces, eso no es vivir una vida religiosa, no, eso es vivir la vida de Cristo. Eso es pensar así. O sea, si hay algo que nosotros debemos de saber es que esos deberes nacen de aquí adentro, de nuestro propio corazón. Y por último, ¿cómo se expresa el carácter de Cristo? Porque la vida de Cristo tiene que expresar su vida, su naturaleza, sus pensamientos y su carácter. ¿Cómo se expresa el carácter de Cristo? Por eso es que es importante crecer. ¿Entiende? Por eso es importante congregarnos, por eso es importante escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia así crece. El Señor nos lleva de luz en luz, de gloria en gloria, nos lleva creciendo. Dios a veces te mete por ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú aprendas a crecer, a vencer el mal ¿con qué? Con el bien. Tú no vas a vencer el mal con el mal. Tú vences el mal con el bien. Pero cuando lo haces es porque algo se ha desarrollado dentro de ti. La mente de Cristo. La naturaleza divina te ha ayudado. Ahora, ¿cómo se expresa el carácter de Cristo? El carácter de Cristo se expresa de la manera como reaccionamos o cómo actuamos. Así. ¿Ve? Usted puede ver qué persona se le está formando el carácter de Cristo. ¿Ve? La manera como reacciona. La manera como se comporta. Entonces, imagínense. Cuando alguien habla mal de ti, ¿ve?, y quizás tú lo has ayudado, has estado allí, pero habla mal de ti. Si realmente tienes el carácter de Cristo, tú no vas a vengarte. Tú no vas a querer hacer exactamente lo mismo, comenzar a hablar mal también de la otra persona. No, ¿cierto? Tienes mansedumbre, tienes paciencia. Cuando tú ves, por ejemplo, que una persona, tu pareja, tus hijos, meten la pata en una cosa, en otra cosa y en otra cosa, ¿verdad? Si el carácter de Cristo se está formando, ¿qué es lo que va a comenzar a manifestarse? Bueno, paciencia, paciencia. ¿Ve? El ser más complicado para tratar es el ser humano, hermanos. ¿Ve? Y nosotros debemos de manifestar el carácter de Cristo, tener paciencia. ¿Ve? Yo le puedo asegurar que también usted tiene debilidades. Entonces siempre sea de esas personas que tiene empatía por el otro. Empatía es que te pones en el lugar de otro. Usted ve, por ejemplo, una persona gritar y decir de cosas. Póngase en su lugar. ¿Qué será lo que está viviendo esa persona? ¿Por qué está actuando así? ¿Ve? Eso es empatía. Te pones en su lugar. Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dijo, todo lo que querráis que los hombres hagan contigo, eso haz tú primero con ellos. Entonces, cuando comenzamos a actuar así, es que el carácter de Cristo se ha estado formando en nosotros. La pregunta para usted hoy en esta mañana sería, ¿qué tanto de esa vida que debería de estarse expresando se está expresando en tu vida? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto de esa vida de Cristo se está expresando? O solamente dices que eres el cuerpo de Cristo, pero se expresa otra cosa. Bueno, son palabras entonces. ¿Ve? Y si hay algo que nosotros debemos, amados, realmente en nuestro corazón, ¿verdad?, desear, es que la realidad de la vida de Cristo se exprese. Porque así es como entonces estamos siendo testimonio, estamos siendo luz, estamos siendo sal en este mundo. No estamos siendo piedra de tropiezo para otros. ¿Ve? La iglesia es algo especial. La iglesia es el cuerpo donde Dios mora. Y por ende, la iglesia debe de estar expresando, ¿ve?, su vida, su naturaleza, su carácter. Todo lo que realmente hay en Dios debe de estarse manifestando en cada uno, su mente.
Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por este privilegio que nosotros tenemos, Señor, de ser conformados, porque eso es lo que estás haciendo hoy, Señor, en este tiempo, Señor. Tú nos estás ayudando a formar ese carácter, esa mente, esa naturaleza, Señor. Tú estás obrando en el interior de nuestro corazón, esa vida tuya está obrando en nosotros. Padre, primero te damos gracias porque eso no nació de nosotros, eso nació de ti. Es por tu gracia, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Muéstranos nuestra responsabilidad, Señor. Nuestro deber, Señor, como hijos tuyos que somos. Tu palabra dice que como hijos amados tuyos, así como tú eres santo, así también nosotros deberíamos anhelar ser santos. Ayúdanos, Señor, por medio de esta vida gloriosa que nos has dado, que es la vida de tu Hijo. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que están hoy aquí presentes, donde tú has estado, Señor, obrando, donde tú has estado manifestando, Señor, tu vida, la expresión. Nosotros somos tu expresión, Señor. Ayúdanos a no ser piedra de tropiezo. Ayúdanos a no hacer acepción de personas. Ayúdanos a vivir una vida íntegra, Señor, en este mundo que tanta falta hace, Señor, que se levante la luz tuya a través de tu cuerpo, Señor. Te damos, Padre, gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por tu vida. Gracias, Señor, porque esto tú eres el único que lo podías hacer en nosotros para recuperarnos y expresar tu vida, Señor, a través de nosotros. Gracias, Señor, te damos. También oramos en esta preciosa mañana, Señor. A través de nuestras ofrendas queremos expresar nuestro amor, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento que todo lo que nosotros tenemos procede de ti, Señor. Y de eso hemos apartado, de eso traemos hoy, Señor, con gratitud de corazón para honrarte en esta preciosa mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No se vaya, siéntese ahí, los hermanos le van a atender. Por favor, no se vaya, pase un tiempo con nosotros, ¿ok? Yo sé que quizás tiene algunas cosas, come y usted se va entonces. Amén. Puede pasar si gusta dejar su ofrenda.